Ya estamos, vamos a hablar, vamos a conversar en la entrevista del trasnoche y vamos a continuar también con nuestro ciclo de ayudas a todos nuestros televidentes, a ti que estás en casa, a ustedes que están revisando los exámenes, están en lo último. Bueno, vamos a ver otra de las materias que más nos han pedido a través del Twitter, en @CNNChile, en @RafaVenegas, y que ustedes nos dicen, bueno, estoy con algunas dudas en esta y otra materia. Ahora vamos a estar hablando de la introducción a la ingeniería y también la formación experiencial, o sea, cómo muchas veces esta cosa tan técnica, tan teórica, se lleva a la práctica, se hace más amigable y realmente funciona. Y para ello nos encontramos con el académico de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad San Sebastián, el ingeniero civil Eduardo Holguín. Anótenlo de inmediato, el Twitter, @Eduardo Holguín, con una O, que ya está con nosotros. Eduardo, gracias por venir, por estar en los estudios CNN. Eduardo, a ver, partamos por la ingeniería de lo básico. ¿Cuál es la diferencia que están tratando de implementar, primero partiendo de lo tradicional de la carrera de ingeniería versus lo que se está haciendo en la Universidad de San Sebastián, para de alguna otra forma acercar esta carrera a muchas personas que o lo estudian en otras casas de estudio o ven a la ingeniería con mucha distancia, como algo muy complejo que en definitiva al no comprenderlo finalmente decidieron ni siquiera pensar en estudiar? Ya, mira, yo diría que hay dos cosas fundamentales. La primera es que los ingenieros hoy día, cuando salen de la universidad, dentro de muy poco tiempo empiezan a dirigir equipos, empiezan a tener que gerentear proyectos, se tienen que empezar a trabajar con distintas personas de distintas áreas, entonces tienen que relacionarse muy bien. Y eso está produciendo un cambio en la exigencia para los ingenieros. Yo fui educado en una época en que los ingenieros trabajábamos con cosas, con máquinas, y ese era todo el juego. Entonces, el ingeniero hoy día tiene que ser formado en ciertas habilidades que nosotros a veces llamamos habilidades blandas. O sea, tengo habilidades duras, sé calcular puentes, sé hacer un proyecto. Y eso se enseña en cualquier escuela. Eso se enseña en toda la escuela de ingeniería. Entonces, pero además de eso, necesitamos saber trabajar en equipo, resolver conflictos, liderar, emprender. Muchas veces hoy día la exigencia del emprendimiento está en todas partes, todas las economías necesitan el emprendimiento. Entonces hay un tremendo desafío por producir ingenieros que tengan estas habilidades. Pero también hay otro desafío tremendo, que es cómo enseñamos ingeniería de una forma que sea entretenida, que más gente pueda llegar, que los que dicen, yo no soy tan bueno para las matemáticas, claro. ¿Cómo puedo llegar a ser ingeniero? Ese es el punto. Entonces ahí tenemos una tremenda dificultad histórica en metodologías para enseñar. Entonces cuando uno dice, vamos a enseñarle campos vectoriales a los chicos, dice, ¿campos vectoriales? ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo le enseñamos a los ingenieros? Entonces nosotros ahí lo que hemos hecho distinto es que, por un lado, incorporamos en la formación el desarrollo de todas estas habilidades blandas, ¿sí?, de todos los ingenieros. Pero además desarrollamos una metodología que le llamamos formación experiencial, usando algo que por ahí ya se conoce, digamos, aprender haciendo, y que tiene que ver con cómo le enseñamos ingeniería a los chicos de una manera entretenida, que la disfruten, que les aparezca ese gozo. Todos nosotros gozamos con la ingeniería, nos gustan las soluciones ingenieriles. Cuando uno ve cómo se construye un edificio, miramos y decimos, mira qué bonito cómo está apareciendo el edificio. Cuando aparece un nuevo tablet, decimos, mira qué interesante, y cómo funciona, y cuántos gigahertz, y nos hacemos una serie de preguntas, y nos gusta eso, nos gusta la construcción, el de resolver problemas interesantes, resolver problemas complejos. Entonces, ¿cómo enseñamos esa pasión? Entonces, ahí nosotros desarrollamos esta metodología que tiene que ver con la formación experiencial, que es, en algún sentido, aprender haciendo y varias otras cosas, digamos, pero por ahí va. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de ejercicios? Por ejemplo, en un primer año de ingeniería, me imagino que, bueno, no todas las cátedras son en esta línea, pero la que estás destacando da cuenta, por ejemplo, de algunos experimentos que se parecen a esta caída, por ejemplo, tradicional de dominó, que entiendo que se llama... ¿Cómo? De Rube Goldberg. De Rube Goldberg, sí. Así se llama. Mira, ¿Y para qué sirve esa técnica que básicamente es empujar un dominó y que caiga una serie de otras Entonces, cartas? por ejemplo, nosotros aparece un desafío que le decimos a los chicos, tienen que producir algo que hay un evento inicial que produzca un evento final. Por ejemplo, que suene un celular y que termine servido un desayuno consistente en un jugo con unos cereales. Entonces resulta que ellos suena un celular
esa vibración produce que caiga una pelotita, esa pelotita arrastra y empieza a botar este tipo que se ve de los dominó, que empiezan a tac, 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 y puede avanzar varios metros. El último dominó empuja otra pelota, por ejemplo, que hace que se dé vuelta una botella, esa botella genera un cierto líquido que empieza a caer en un vaso, desequilibra una balanza, esa balanza produce otro efecto y finalmente, que se termina después de muchos pasos, echando jugo en un lado y cereales en otro. Ahora, ¿cuál es la gracia de eso? Eso tiene varias gracias entre medio. Primero son equipos de trabajo, que tienen que trabajar 5 chicos a lo menos, desarrollando una cosa que tiene varios metros de avance. Después, ¿cómo hacer para que el sonido, la vibración se traduzca en un movimiento? ¿Cómo hago que te suene tu celular, produzca que se mueva una pelotita? ¿Ya? Entonces, ahí pasa algo. O después de repente que cae una pelota y enciende un interruptor, y ese interruptor enciende un ventilador que empuja un bote a vela 1 metro, y ese bote a vela cuando llega activa otra cosa. Entonces, es puro ingenio. Ahí lo que desarrollamos nosotros tiene que ver con el trabajo en equipo, con la astucia, con el ingenio, y que tiene que ver con ese espíritu ingeniero que todos nosotros queremos desarrollar en los primeros años, ¿no? Hemos visto en otras escuelas, por ejemplo, que hacen estas carreras de automóviles fabricados artesanalmente, un poco eso la tiene algo que ver con eso. Ahora, lo que pasa es que en muchas escuelas eso se hace como los chicos que tienen una especie de actividad programática o algunos que tienen algún hobby. No es parte del centro de la carrera. Nosotros acá tenemos nuestra carrera dentro del core del programa de la malla. Tenemos estos ramos que lo que desarrollan es capacidades de trabajar, de habilidades blandas y de habilidades duras simultáneamente. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se evalúa eso? Bueno, que logra el objetivo, que quiere la mitad, un 4, que finalmente caiga solamente el cereal y no el jugo, un 5-5. ¿Cómo en general se puede evaluar? Mira, ahí nosotros hemos hecho todo un trabajo. Déjame hacerte un pequeño paréntesis en eso. Una de las cosas que pasa cuando uno evalúa en la universidad es que las pruebas, los certámenes, los exámenes, las solemnes que se pueden llevar en distintos lugares, siempre son un estrés para los alumnos. Sí. Y los alumnos se arrancan, y los profesores incluso a veces asustan a los alumnos, le dicen, les vamos a hacer una prueba si no hacen tal cosa, y los alumnos se asustan. Entonces nosotros hemos desarrollado toda una nueva metodología de evaluación, que tiene que ver con que los alumnos evalúen su trabajo. Dicen, ¿sabes que yo hice esto, siguiendo una serie de criterios? ¿Sí? Yo me evalúo así. Mis compañeros me evalúan así. Como equipos nos evaluamos así. Y los profesores, que tenemos ayudantes, que están más cerca del alumno, viendo todo su proceso, y los profesores también ponen nota. Entonces, tenemos distintos observadores, por así decirlo, distintos ojos, para poder hacer algo. Entonces, lo que hemos descubierto es que los chicos son muy, los alumnos en general, los estudiantes son muy serios y rigurosos en autoevaluarse, por ejemplo. Hay algunos que se evalúan con nota roja, así que yo no hice todo lo que tenía que hacer. Eso ya genera una competencia bastante importante, que yo sepa autoevaluarme. Entonces, hemos desarrollado toda una metodología que tiene que ver con cómo evaluar para que la evaluación sirva. Entonces, por ejemplo, les damos un trabajo, hacer un reporte acerca de este evento, porque ellos tienen que hacer trabajo, ensayo, después informe acerca de lo que pasó, por ejemplo. Entonces, hacen un informe que no queda muy bien. Entonces, el trabajo del profesor consiste en mostrarle a los alumnos cómo hacer que ese informe quede mejor. O sea, la prueba, el examen, es para apoyarle en su proceso de aprendizaje, no es para lo cortamos y decimos ya, pasemos a otra materia, no, es parte del proceso. Entonces, ahora, ¿cómo se evalúan ese tipo de actividades? Bueno, primero, si hubo trabajo en equipo, cómo fue el trabajo en equipo, si tuvieron problemas, cómo lo resolvieron. O sea, tenemos que evaluar todas las habilidades blandas, una por una. Hubo conflicto, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué forma usaron para resolver? Etcétera. Hay jornadas de evaluación. Y también tenemos, o sea, si se rompe, por ejemplo, hay otro ejercicio muy bonito que es la segunda semana, tercera semana cuando entran, que nosotros como tenemos un edificio muy alto, acá por lo menos en la sede de Santiago y en todas las otras sedes, tenemos lugares donde hay 6 pisos de altura, por ejemplo. Decimos, tienen que tirar un huevo de 6 pisos de altura sin que se rompa abajo. Y pueden usar o suspensión o amortiguación. Entonces tú lo puedes tirar de una forma el huevo de que llegue abajo y empieza a romperse, por ejemplo, unos diarios, unos papeles o algo así, y que lo amortigüe. O una especie de paracaídas, o una mezcla. Y ahí los alumnos tienen que ser ingeniosos. Pero tiene que llegar al huevo entero. Si el huevo se rompe, no funcionó, está mal evaluado. ¿Sí? Ahora, esa nota va en conjunto con las otras. Entonces, al final, la nota es un incentivo al aprender. O sea, hay un tema ahí que, como yo con la nota me genera un cierto gana de que me vaya mejor, un cierto grado de autoexigencia, pero también no es un castigo.
¿sí? Eso es muy bonito, ver cómo los alumnos van aprendiendo a conectarse con el proceso de evaluar, que después en la empresa nosotros tenemos que evaluarnos. Oye, ¿cómo se compatibiliza esta ingeniería más humana, podríamos decir, o más que experiencial, con la cátedra más dura? Que probablemente quienes nos están viendo hasta ahora están más complicados con cálculo, con el cálculo 1, 2, 3, quizá con qué ramo, y que de alguna otra forma esta parte es mucho más interesante, entretenida, pero ¿y cómo compatibilizan eso con estas cátedras más complicadas, más tradicionales? ¿Es muy complejo llevar las dos? Mira, lo que pasa es que yo diría, y aquí hay una crítica mía, una forma de interpretar mía, nosotros tenemos metodologías de enseñanza que son muy antiguas. Entonces el cálculo de la física se enseña en todas las escuelas. En todas las escuelas en general, porque hay una tradición de cómo se enseña. Entonces, por ejemplo, en física, a ti te pasa, llega y el profesor escribe una fórmula, te hace un ejercicio, te muestra y se va el profesor. Y uno ve la pizarra llena de cosas. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer una clase, por ejemplo, donde vamos a enseñar torque, o vamos a enseñar roldana, vamos a enseñarle movimiento físico a los chicos. Entonces podemos hacer una serie de un circuito con una cuerda, una roldana, y uno mueve y dice, ya aquí está el torque, aquí funciona así, y uno hace un experimento y pone un saco de 80 kilos, y el alumno va y hace así con la mano y levantó 80 kilos sin peso. Y se da cuenta que entonces toda esa forma de organizar esa cuerda y pasarla por las distintas roldanas pasa un efecto distinto. Entonces tú dices, wow, algo pasa. Entonces la física también se puede enseñar así. El cálculo también se puede enseñar así. Entonces tiene que ver con que yo desarrollo una metodología donde le vaya haciendo sentido, donde se vayan conectando con eso. Ahora, en otras cosas, yo también considero que es bueno que uno se pueda abstraer totalmente, y algunas tienen que ser enseñadas de una manera que tú aprendas a abstraerte también. Veamos esas abstracciones, y que son más tradicionales, que quizás a muchos de nuestros televidentes lo está complicando hasta ahora. ¿Los vemos después de la pausa, te parece? Vamos a revisar la parte más tradicional, esa que las tiene complicados, que de pronto hacen de la ingeniería una carrera muy compleja. Bueno, eso también se tiene que enfrentar a esta altura del semestre, y vamos a estar también conversando con Eduardo Holguín a propósito de ese cálculo 1, 2, 3, física, etcétera, que los tiene medio complicados. Vamos a la pausa y ya estamos en la entrevista del trasnoche.